Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y tenemos nuevamente de invitado al doctor Santiago Bachi, que por cierto, autor de un libro que recientemente dio a luz, por decirlo así, que se llama En Pandemia. Y después vamos a hacer un podcast con Santiago acerca de esa publicación reciente de él. Pero para recordarle, pues Santiago es médico internista e infectólogo. Él se graduó en la Facultad de Medicina de la Escuela Vargas de Caracas. Luego hizo su posgrado en Medicina Interna en la Universidad Central de Venezuela e igualmente infectología en el Hospital Vargas de Caracas, Venezuela. E hizo un Research Fellow en Harvard University, Brigham and Women's Hospital, Harvard University en Boston, en los Estados Unidos, y actualmente se encuentra trabajando en el Centro Médico de Caracas como especialista internista e infectólogo. Bienvenido, Santiago, una vez más a Medicina y Algo Más Podcast. Muchas gracias, gracias. Teníamos meses que no conversábamos. Sí, señor. Y esta vez nos reunimos para hablar de un tema muy interesante. Es sobre una enfermedad que se pensaría que debería pertenecer a la historia de la medicina, pero vamos a hablar de algo que está muy actual, que es la tuberculosis. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, pues, de rigor, que es, ¿qué es la tuberculosis y qué órganos puede afectar? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria, una micobacteria, se llama Mycobacterium tuberculosis. Y comúnmente, y la mayor porcentaje de la patología de la tuberculosis, esta bacteria se da en el pulmón, alrededor de un 80%. Y también tenemos afectación de todos los órganos del cuerpo, lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. Pero básicamente es una enfermedad que afecta a los pulmones primariamente. ¿Ok? ¿Y qué tan frecuente es en la actualidad? Bueno, dependiendo de dónde, en qué lugar geográfico digas, ¿no? Usualmente la prevalencia se mide por casos por 100.000 habitantes y hay tres grandes grupos en el mundo que los que tienen alrededor de 100 casos por 100.000 habitantes, que son sobre todo limitados al área de asiática, China, Pakistán, la India y algunos países de África. Después tienen los países que están alrededor de entre 20 y 100% que tienes en Latinoamérica y algunos países de África que tienen un poco menos tuberculosis. Después tienes aquellos países desarrollados que tienen clásicamente menos de 20 casos por 100.000 habitantes. Alrededor de Estados Unidos tiene menos de 10, etcétera. Y cada vez que tú organizas los países por desarrollo y por PIB, ves que esta enfermedad está se ve en por cierto, en todos los países, pero sobre todo el 80-90% está en estos países llamados países en desarrollo, que es donde la pobreza sigue siendo un problema importante. Ok, ahora bien, ¿cómo se transmite esta enfermedad, la tuberculosis? Porque hay mucho mito y por supuesto ese mito genera a veces un problema que tú y yo sabemos, que es la estigmatización y luego lo que es la discriminación. Entonces, ¿cómo se transmite la tuberculosis? Sí. Esta enfermedad básicamente es de transmisión respiratoria a través de gotitas, pequeñas gotitas que contienen la bacteria a través del aire. Es parecida a la transmisión del coronavirus, del COVID y de muchas otras infecciones respiratorias. Y no se transmite a medida de contacto por fomites o estando en una persona tocándolo, etcétera, sino a través de el aire que exhala las personas enfermas, que tú simplemente aspiras ese aire parecido, como repito, como el COVID-19. No hay ningún otro modo de transmisión. Entonces, la pregunta sería es, ¿cómo no se, y para volver a insistir en eso, cómo no se transmite la tuberculosis? Bueno, pues no se transmite al estrechar la mano con alguien, ¿ok? Al tocar superficies inanimadas. Por ejemplo, un cuarto que una persona que estuvo, no es que yo voy a tocar, sino simplemente si esa persona tosió y en el ambiente muy reciente hay partículas de tuberculosis, bueno, yo podría teóricamente aspirar eso, ¿no? Pero usualmente esta enfermedad se transmite por contacto mucho más cercano, o sea, no es de fácil transmisión, no es que tú pasaste, como decíamos, por un ascensor que pasó un paciente con tuberculosis, no por aquellos que conviven con pacientes enfermos con tuberculosis,
o que trabaja en un sitio, en un ambiente y un contacto permanente y cercano, usualmente es la vía más frecuente de transmisión. Y definitivamente no se transmite cuando compartes ningún objeto de uso personal o importante a través de la sangre. No. Ok. Y durante el embarazo, ¿qué pasa con el feto? Bueno, la persona, el embarazo es per se una de las condiciones que aumenta un poco el riesgo de tuberculosis. Y hay que ver, también puede haber transmisión de la tuberculosis al niño, pero sobre todo por el contacto cercano, después en el momento que amamanta, etcétera, ¿no? Durante la Pero sí, el lactancia. embarazo, y es una de los es difícil tratar, porque tú tienes que consultar a los especialistas. Una persona con tuberculosis embarazada tiene ciertas consideraciones especiales en el uso de las drogas, etcétera, que ya corresponde al especialista. Ok, entonces vamos a ese punto que ya estamos hablando. ¿Quiénes están en riesgo de contraer o en mayor riesgo de contraer la tuberculosis? Porque todos estamos en riesgo, estamos claros. Pero ¿quién está en mayor riesgo y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, como te dije, el 95% de los casos ocurren en países en desarrollo, por supuesto, donde hay pobreza. El virus de VIH también es un factor de riesgo, porque los que tienen infección por VIH tienen varias veces el riesgo de contraer tuberculosis. Aquellos que viven en países donde la resistencia a las drogas antimicrobianas también es alta, también aumenta el riesgo. Eh, y aquellos factores relacionados con el huésped, por ejemplo, pacientes que tienen inmunidad alterada por cualquier causa, factores ambientales, o sea, los que están expuestos al contacto con tuberculosis, por ejemplo, los trabajadores de salud, los que asisten a ancianos en casas de reclusión, ¿no? Que también es una actividad que aumenta, ¿no? Aquellos pacientes que tienen cualquier condición, diabetes, uso de esteroides, uso de tabaco, alcohol, desnutridos o cualquier enfermedad crónica que afecte el sistema inmunológico pueden estar susceptibles a adquirir tuberculosis. Por supuesto, el estatus socioeconómico es un factor por, por aquella alteración de la nutrición, en las condiciones de vida, etcétera. Y las minorías, por ejemplo, de estos países como donde tú vives, las minorías son claramente un poco más afectadas porque comparten estas características que hemos hablado, pues. Ok, los sitios donde hay hacinamiento, cárceles. En las cárceles y en Venezuela, los brotes de tuberculosis resistente y todo han ocurrido sobre todo en cárceles. En Venezuela, la tuberculosis es un problema en las cárceles por muchas razones. Recuerda que la asistencia de pacientes que tienen síntomas de tuberculosis no es lo mejor en las cárceles, y además el uso, el tratamiento no llega a todos los pacientes que tienen tuberculosis en las cárceles y están hacinados por condiciones de reclusión de muchas personas en ambientes cerrados y una nutrición que también es subóptima, ¿no? O sea, que eso es como el caldo de cultivo en la cárcel para la diseminación de la tuberculosis. Ok, ahora una vez que la persona está en contacto con otra persona que tiene la tuberculosis, la enfermedad, y se transmite, sabemos que hay diferentes estados en la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa primero? ¿Dónde se aloja esa bacteria? ¿Y qué puede pasar con ella una vez que en el sitio donde se aloja? Uno esperaría que cuando uno tiene contacto con alguien que tiene tuberculosis, la tuberculosis uno la puede desarrollar inmediatamente, y no siempre sucede así. Es posible que haya tuberculosis primaria después de un contacto de varias semanas, después pero eso no es lo que pasa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, o tu cuerpo lo elimina totalmente, esa micobacteria, o el paciente desarrolla una respuesta inmunológica que contiene la bacteria, pero no la elimina totalmente y se mantiene en el cuerpo humano en forma latente o dormida, que llama la gente, ¿no? Esto es lo que se llama tuberculosis latente, y es lo que más frecuentemente sucede, tanto así que se calcula que dependiendo del país donde tú residas, alrededor de un 15 a 20% de la población
tiene tuberculosis. Y algunos dicen que hasta un tercio de la población mundial tiene tuberculosis. Tú dices, bueno, pero ¿cómo que tiene tuberculosis? No tiene la enfermedad de tuberculosis, sino que tiene esa condición que se llama tuberculosis latente, que se quedó en tu cuerpo, tu condición inmunológica la mantiene a raya, pero cuando esas condiciones inmunológicas bajan por cualquiera, inmunosupresión, enfermedad, estrés, cualquier cosa, esa tuberculosis puede reactivarse y formar una enfermedad de tuberculosis clínicamente demostrable. ¿Y qué pasa después que pasa esa fase de tuberculosis latente? Ya podemos hablar de la enfermedad de tuberculosis como tal. No, la enfermedad de la tuberculosis latente, el paciente no tiene síntomas, Sí, no puede transmitir la enfermedad. O sea, tú tienes tuberculosis latente que los trabajadores de salud, muchos de nosotros pueden tener tuberculosis latente y la única forma de saberlo es hacerte una prueba que ya vamos a conversar de tuberculina o una prueba de sangre para ver si tienes tuberculosis latente, ¿no? Pero mucha gente anda por ahí y eso es una de las primeras conclusiones de nuestra conversación. Con una tuberculosis no tiene ni idea que tiene tuberculosis, ¿eh? Y esa es una tuberculosis latente y solo, curiosamente, solo el 5, 10, 15% de esos pacientes alguna vez en su vida van a tener una reactivación de tuberculosis. El 80% nunca se va a enterar ni nunca va a tener una reactivación de la tuberculosis, ¿no? A menos que tenga alguna condición de vejez, de inmunosenescencia, etcétera, que haya reactivación. ok. Si hay contacto, ¿quiénes pueden hacer una enfermedad desde el momento del contacto y no pasar por esa fase latente? Bueno, depende de tus condiciones inmunológicas. Si tú tienes un paciente en post-trasplante con infección por inmunodeficiencia adquirida, que ya te dije, o por cualquier inmunosupresión, pueden hacer una tuberculosis primaria y sintomática como si fuera una neumonía normal. Que tú quisieras, eso es otra cosa. Uno ve una neumonía, nunca piensa en tuberculosis, porque siempre uno está acostumbrado que la tuberculosis que uno ve es la de reactivación, que tú la ves en los vértices, etcétera. Pero una neumonía que pareciera una neumonía bacteriana simple puede ser una neumonía primaria de tuberculosis también. Una cosa muy importante, ya yo te comenté la asociación del virus del VIH y todo paciente con VIH positivo debe hacerse un despistaje de tuberculosis. Al revés también, todo paciente que tú diagnosticas tuberculosis debe hacerse la serología de VIH porque la asociación es cada vez más frecuente. En el caso del consumo de sustancias, También ta- ilícitas, también drogadictos, etcétera. Sabes que eso combinan también la malnutrición, hacinamiento, falta de higiene, una cantidad de factores que también los nombramos que se suman pues, en los drogadictos de drogas ilícitas. ok, ahora, la persona que tiene una TBC activa, ella es la persona que sí transmite la infección, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Ahora, sí, la infección activa ya tú ves que dependiendo, como repito, si la localización, como la mayoría de las veces en pulmón, bueno, tú buscas esos síntomas pulmonares que te sospechan tuberculosis pulmonar. Si la tuberculosis extrapulmonar puede presentarse sin síntomas pulmonares o también con síntomas pulmonares acompañando la tuberculosis extraganglionar. Pero la más frecuente de la tuberculosis son los ganglios, que es la escrófula en el cuello, y la tuberculosis pleural, o sea, cualquier derrame también en un paciente con factores de riesgo, como los que hablamos, debes también tener en tu cabeza el diagnóstico diferencial de la tuberculosis pleural. ok, ¿cuáles son los síntomas que se presentan cuando la persona tiene una tuberculosis activa pulmonar? Sí, tú puedes tener fiebre, y acuérdate, la tuberculosis, la primera causa de fiebre es desconocido en países en desarrollo, ¿no? Puedes tener tos, pérdida de peso, malestar general y una cantidad de cosas, de síntomas sistémicos de enfermedad. Recuerda, la tuberculosis, aunque afecta al pulmón, afecta también gravemente todas las funciones, o sea, pierdes peso, pierdes apetito. Además, son pacientes que no solo sino que no tienen los recursos para la buena nutrición y esos son los síntomas más frecuentes de la tuberculosis pulmonar. Y no hay ningún síntoma que te diga y te haga establecer a ti cuando ves al paciente por primera vez con esos síntomas respiratorios, esto es una tuberculosis. O lo que No, llama bueno, uno un síntoma, no hay ningún síntoma patognomónico, pues, por decirlo así. no hay síntomas porque la tuberculosis imita muchas infecciones de hongos, virus, bacterias del pulmón, ¿no? Por supuesto, cuando tú ves un paciente que perdía peso, tiene fiebre, y tú ves unas imágenes cavitarias que llamamos, que son unas cavernas en los vértices, bueno, tú dices, esta es la primera posibilidad, pero hay otras patologías infecciosas que pueden simular tuberculosis. Ok, una vez que se presenta con los síntomas,
¿cuáles son las pruebas o los métodos diagnósticos para poder darle nombre y apellido a esa infección pulmonar y decir es tuberculosis activa? Bueno, hay métodos primarios que son muy viejos, de que nosotros mucho antes empezamos a estudiar medicina, que es la prueba del PPD, que de la tuberculina, que es la inyección intradérmica en el brazo para ver la reacción 2 a 3 días después, ¿no? Y eso podemos discutirlo si tiene, dependiendo de cuántos milímetros mida la induración, es positivo o negativo, y dependiendo de las características del huésped, tú tomas decisiones si puede tener una tuberculosis latente o no. También ahorita hay métodos modernos de sangre que sustituyen en aquellos pacientes que han recibido la BCG. Tú sabes que los pacientes que reciben la BCG, sobre todo los que vienen en los Estados Unidos, del países de desarrollo, es posible que tú tengas un PPD positivo que sea por la BCG, ¿no? Aunque en Estados Unidos un PPD positivo de más de 10-15 milímetros, aún con BCG lo consideran positivo. Existe una prueba que se llama la prueba de interferón gamma IgRA, que permite, es como paralela o complementa el PPD o la prueba de tuberculina, y la desventaja que tiene es que es costosa, pero tiene la ventaja que la puedes utilizar en esos pacientes que han recibido BCG, y el PPD es positivo asociado a la BCG, porque las pruebas de sangre no aumentan en pacientes que tienen historia de la vacunación con BCG. Ok, y esa prueba de PPD debería hacérsela todo lo que ya tú comentaste, todas aquellas personas que tienen un alto riesgo, aún no teniendo Sí, síntomas. sí, porque lo que busca es identificar la tuberculosis latente. Aquí hay un poco de discusión de una vez que tú tienes un PPD positivo, ¿cuáles vas a tratar? Recuerda que el tratamiento de la tuberculosis latente, lo vamos a conversar, tiene de 3 a 9 meses, pero son drogas hepatotóxicas, etcétera. O sea que no, tú tienes que centrarte en los factores, en los grupos de riesgo realmente, y no a todo el mundo. O sea, no todo el mundo que tenga un PPD tú le vas a dar, tienes que poner una balanza, pues, la toxicidad de esas drogas de profilaxis de tuberculosis latente, versus también, porque hay grupos que tú estás seguro que si encuentras un PPD le vas a dar tratamiento, ¿no? Como tú dijiste, pacientes que van sometidos a trasplante renal, pacientes con VIH, pacientes que le vas a dar un tratamiento inmunosupresivo. Todo eso tienes que tratar de la tuberculosis, porque sabes que cuando le dé un tratamiento inmunosupresivo se va a reactivar la tuberculosis. Hay otros grupos como trabajadores de salud, etcétera, que es un poco más la discusión, y ahí depende si tú le quieres dar profilaxis o no en aquellos pacientes que tienen PPD positivo. Pero el problema es como muchos pacientes que emigran a los países como Europa y Estados Unidos vienen con PPD positivo. Tú tienes que tomar la decisión si darle a todos drogas antituberculosas o no los que tienen PPD positivo. Ahora, una vez que has hecho la aproximación diagnóstica con el PPD, ¿qué sigue a continuación? Si la persona tiene una tuberculosis activa pulmonar y tiene tos, expectoración, ¿qué más puedes hacer? Estudios de imágenes, estudios de, de cultivo, estudios del esputo, ¿qué más puedes hacer? Pero vamos, empezando con los diagnósticos microbiológicos, o sea, si tú tienes una tuberculosis activa, el estándar de oro es el cultivo del esputo para micobacterias, ¿no? En este medio Lowestein Jensen. Ese es el estándar de oro, y si eso te da positivo, realmente no se ha sustituido. Hay otros métodos modernos como tratar de identificar en el esputo en forma más rápida el bacilo tuberculoso, y hacerle la coloración de Sil-Nielsen. El problema de la coloración de Sil-Nielsen es la sensibilidad, solo de 20 a 50% te da positivo, dependiendo de la cantidad de bacilo que tú estés botando, ¿no? Eso quiere decir que si una prueba de tinción de esputo para tuberculosis te da negativa, en ningún momento tú vas a descartar que tiene tuberculosis. Y están apareciendo cada vez métodos modernos que identifican con PCR de esputo u otros líquidos corporales si el paciente tiene tuberculosis o no, y no tienes que esperar esas 2 a 6 semanas que tú sabes que se tienen que esperar para que el Mycobacterium tuberculosis crezca en esos medios tradicionales de cultivo. La radiografía hoy por hoy es un método que te acerca al diagnóstico, pero porque ya tú dijiste que a veces debemos no esperar la imagen típica a nivel de los vértices pulmonares. No, la radiografía sigue siendo ahorita, en pleno siglo XXI, una muy buena, porque es económica y puede ver imágenes que sugieren tuberculosis, como Ok. esta asociación con los vértices, etcétera, y es básica. También tienes la tomografía
cuando quieres buscar si hay afectación ganglionar y todo, pero la radiografía sigue siendo el despistaje. O sea, la tomografía no ha sustituido a la radiografía simple para el despistaje de tuberculosis, ¿no? Y depende si tú tienes otras alteraciones, otras partes como la tuberculosis extrapulmonar, bueno, hay otros métodos de buscar. Recuerda que esto tú tienes análisis clínico, análisis paraclínico, radiológico y análisis microbiológico para que tú tomes la decisión de si el paciente tiene una tuberculosis activa o tiene el diagnóstico diferencial, como ya te dije, de otras patologías que también imitan la tuberculosis. En ese caso, cuando hay ya afectación de otros órganos que se llama tuberculosis extrapulmonar, ¿qué métodos diagnósticos habría dependiendo de qué órganos están afectados? Por ejemplo, si es una tuberculosis ganglionar, la biopsia de los ganglios con visualización, también puede ser examen directo de biología molecular sobre esos tejidos. Si es tuberculosis pleural, tú le puedes hacer también el examen directo y el cultivo de BK o una prueba que se llama ADA, si es más de 30, sugiere que tiene tuberculosis pleural, ¿no? Y así otros menos frecuentes que tienen tuberculosis, por ejemplo, pericárdica, tuberculosis genitourinaria, que puedes hacer también el cultivo cuando hay piuria estéril, puedes hacer cultivo ahí. Y en hueso también tienes que ir a tomar la muestra de hueso a ver si hay granulomas que sugieren y si condiciones especiales se ven los bacilos tuberculosis. O sea, dependiendo del sitio del organismo que tú tengas, o, por ejemplo, si tienes una tuberculosis del sistema nervioso, bueno, tú tienes que hacer un estudio también del líquido cefalorraquídeo. Y aquí, como los métodos tradicionales tienen poca sensibilidad, aquí es donde sí se justifica utilizar los métodos de PCR, biología molecular, para ver si logra detectar el material genético del micobacterio y empezar el tratamiento de, por ejemplo, una meningitis tuberculosa. Ok, ahora fíjate, hablemos de la vacuna de la BCG, porque ahí hay muchas, ahí vamos a volver al tópico anterior del PPD, pero primero BCG. ¿Qué, qué es la vacuna? ¿En qué consiste? ¿Y cuánta protección da la vacuna? Y la vacuna de BCG se sigue colocando en países, en Venezuela, y es una discusión si ponerla o no. ¿Por qué? Porque la protección te dura poco tiempo, ¿no? Inclusive a los pocos años ya no tienen la protección, pero siempre se ha dado porque en algunos estudios dijo que se protegía contra tuberculosis miliar y tuberculosis meningia en niños. O sea que, por ejemplo, en Estados Unidos no la colocan, por eso que te dije, pero en estos países sí se sigue colocando porque he visto que disminuye un poco o sea, a los niños que le da tuberculosis, por lo menos esa tuberculosis extrapulmonar severa, como tuberculosis meningia, disminuye con el Alpural BCG. Y tiene la desventaja que también después la evaluación de la tuberculina está afectada con la prueba del BCG, ¿no? Porque eso es una alteración inmunológica que te queda por mucho tiempo. Lo cual quiere decir que aunque te hayan puesto la BCG, igualmente te van a hacer la prueba del PPD. Tomando, Igualmente y si hay alguna duda, te van a hacer la prueba de sangre, porque ahorita el problema es que eso cuesta más de $100, pero que se puede hacer eso, se puede hacer la prueba de sangre, que como te repito, no tiene nada que ver con el efecto del BCG. Y es la gran ventaja de esa prueba de sangre que ahorita están disponibles en el mundo. ok, ahora una vez que hacemos el diagnóstico, la tuberculosis es tratable, perdón, tiene tratamiento, pero es curable. ¿Y cuál es el tratamiento Perfecta, actual? perfectamente curable. Fíjate, la tuberculosis ahorita es una de las causas de mayor mortalidad por una enfermedad infecciosa en el mundo. Sí, no es tratable, pero si se detecta y el paciente logra tener la adherencia al tratamiento, la tuberculosis es perfectamente curable en un 80-90% de los casos. ¿Okay? Y esto es un gran esfuerzo que hace la OMS y los países de, primero, tratar de detectar las personas con tuberculosis y tratarla de una forma con más adherencia posible para evitar el desarrollo de resistencia a las drogas tradicionalmente utilizadas. En Venezuela se sigue, y en Estados Unidos se sigue utilizando los mismos esquemas que tú conociste cuando estudias medicina. Un esquema de fase intensiva de 2 meses y fase de consolidación de 4 meses. Esa fase intensiva de 2 meses con 4 drogas, o por lo menos con 3, y después se siguen con 2 drogas en la fase de consolidación. ¿Okay? Uno de los grandes problemas que tiene es que hay que vigilar la toxicidad hepática
en el ojo para etambutol, hepática para rifamicina y isoniazida, y la toxicidad, por ejemplo, piracinamida sobre la neuropatía periférica. Pero más o menos cada mes tú le haces los controles y la adherencia lo toleran más del 70% de los pacientes. También que lo tolera el estómago es otra de las causas, porque muchos hacen intolerancia a el gastrointestinal, o sea, le cae mal, ¿no? Y entonces se recomienda que se le den omeprazol, pantoprazol o esomeprazol, pero siempre separado por lo menos una hora del momento de toma de la isoniazida y el resto de las drogas. Y estos esquemas, Santiago, terapéuticos son ambulatorios. Quiere decir, la persona se le da la medicación y puede estar, no necesita estar hospitalizado. No, pero son dirigidos, sobre todo, lo que más funciona es que el paciente vaya al sitio, se tome la medicina y después se vaya para su casa, ¿entiendes? Ok, Porque con eso tú tienes el trabajador de salud tiene la certeza de que el paciente se tomó la medicina, no que se la llevó y la botó porque le exacto. cayó mal, tomó un día, no se tomó 3 días más. Y eso es importante que sea una terapia supervisada. Ok. ¿Y en qué momento se necesita hospitalizar o cuáles son las causas por las cuales se necesita hospitalización en estos pacientes? Pero mira, tienes una neumonía severa, una tuberculosis biliar con trastorno de la función pulmonar, o tienes otras comorbilidades, por ejemplo, pacientes que tienen una anemia severa, o pacientes que tienen un VIH muy deteriorado, niñitos chiquitos que pesen menos de 4 kilos, que quieres vigilarlo mejor, o no tienes una adherencia, como te dice, importante, tienes que hospitalizarlo para que se tome la medicina, ¿no? O pacientes que tienen una severidad, una hipotoxicidad muy severa y tú lo hospitalizas para tener un control más cercano, ¿no? Aquellos que están muy desnutridos, también tienes a veces que hospitalizarlo para estar seguro que cumple su medicina, etc. Pero la gran mayoría de ellos puede tratarse en forma ambulatoria. Solo los pacientes que tienen estas complicaciones muy graves son las que deben hospitalizarse. Ok. ¿Y qué complicaciones, además de la que dijiste, puede haber si no se hace tratamiento? Bueno, en el pulmón ahí puede haber hemoptisis, que para los que no son médicos, simplemente el paciente tose sangre y sangre rutilante roja. Puede haber una hemotora, que es el aire en el espacio pleural, formación de bronquiectasia, una necrosis pulmonar extensa con gangrena pulmonar, estenosis traqueobronquial, eh, o coinfección con aspergilosis, con hongos, etcétera, que puedes tener los dos a la vez, ¿no? Y tienes que también pendiente que el paciente que hace tuberculosis no coexista con una malignidad, o sea, que tenga un cáncer del pulmón y además tenga tuberculosis. Tienes que siempre buscar que haya coexistencia con procesos neoplásicos o con otro tipo de enfermedad infecciosa. Perfecto. Ahora, lo que yo considero una de las cosas más importantes, prevención. ¿Cómo evitamos, cómo prevenimos que se propague la enfermedad? ¿Qué medidas de prevención son las recomendables? Bueno, primero lo más es la lucha contra la pobreza, porque te repito, si esto es 95%, se ven los países africanos donde hay pobreza y todo, y las metas de los países son mejorar todas las condiciones socioeconómicas, ok, pero cuando vamos al programa de detección de tuberculosis, es tratar de todos aquellos pacientes que tienen signos o síntomas de tuberculosis activa, rápidamente ver, tratarlos, diagnosticarlos y tratarlos de manera que no haya cortar esa cadena de diseminación, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen esos factores de riesgo altos, como dije, bueno, hacerle un estudio de PPD o estudios de estos de sangre para diagnosticar una infección latente y tratar esos pacientes de grupos de alto riesgo de manera que no tengan transmisión a los que los rodean. Ok, o sea, que tengo entendido entonces, entiendo que la tuberculosis latente en pacientes de riesgo, el solo tratamiento ya es un método de prevenir, porque no toda persona, si yo no estoy en ese grupo de riesgo y tengo una tuberculosis latente, no necesito recibir tratamiento. ¿Es así? Es así, por eso es que tú no le vas a hacer PPD, por ejemplo, a todos los habitantes de un país, porque no es costo efectivo y tendrías que tratar a grandes masas de personas. Y te repito, más el 80% de ellos nunca van a pasar a una enfermedad activa de manera que sean bacilíferos, que entonces no tiene sentido tratar a millones
buscar en millones de personas tuberculosis latente, cuando tú sabes que la mayoría de ellos no van a dar problemas, ¿no? Entonces tienes que concentrarte en aquellos grupos de alto riesgo donde realmente vas a dirigir tus medidas de pesquisa y tu tratamiento, porque no hay tratamiento para todo el mundo. Porque recuerda que en el mundo hay 2, 3 billones de personas con tuberculosis latente. Y es muy difícil tratar a todo el mundo, sobre todo que son drogas, repito por tercera vez, que tiene toxicidad y no lo vas a dar en masa a todo el mundo que tenga un PPD positivo. Ok, y si ya la persona está recibiendo tratamiento, mm, ya dijimos que el tratamiento es ambulatorio, va a su casa, ¿qué medidas de protección deben tener en su casa o con sus compañeros de trabajo, Eh, etcétera? En las primeras semanas, si tiene tuberculosis activa, tiene que limitar el contacto con otras personas, cubrirse la boca cuando estornude, tose y utilizar una mascarilla, por lo menos quirúrgica, ¿no? Cuando esté cerca de otras personas las primeras semanas de tratamiento. ¿Cuántas semanas? Por lo menos 2 semanas. Ahí te dice de 2 a 4 y tú tienes que estar haciendo exámenes de punto a ver si persiste bacilífero porque depende de la característica del paciente que tú estás tratando. Tú vas a eliminar esa tuberculosis en el punto más rápido en uno, más rápido en otro, dependiendo también de la inmunosupresión que tengan ellos, ¿no? Así que un paciente tiene que está recibiendo tratamiento de tuberculosis. Primero tiene que cumplir su tratamiento como debe ser para eliminar el Mycobacterium del esputo. Y después tiene que protegerse porque en ese interín de 2, 3 semanas puede transmitirle a otra persona aún recibiendo tratamiento. Ok, ahora insistiendo otra vez en esto para los que están oyendo el podcast que quede claro. Uno, si viajo a un lugar donde hay tuberculosis, donde es frecuente, pues la tasa de tuberculosis activa es frecuente, ¿qué debo hacer para evitar mm, contagiarme? ¿Sí? Bueno, esto es una buena propaganda para el uso de mascarilla. Por ejemplo, tú vas a la India, por ejemplo, y te metes en estas estaciones de trenes y todo, bueno, es recomendable que tú utilices tu mascarilla. Eso es una de las recomendaciones de seguir utilizando mascarilla, no por COVID, sino por otras enfermedades transmisibles por el aire, ¿no? Y siempre que tú estés en un país donde hay una alta, por ejemplo, como le dije, esos países de China, la India y todo, tú estás en una potencial transmisión de tuberculosis cuando te reúnes con muchas personas ahí, ¿entiendes? Entonces, eso sería el momento de utilizar la mascarilla para la prevención de la transmisión de la tuberculosis. Pero te repito, como dije al principio, tampoco es que la transmisión de tuberculosis tampoco es tan rápida cuando tú estás poco tiempo en un ambiente de muchas personas. Usualmente pasa en un contacto más prolongado con esas personas, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, que vas de turista a esos sitios de más de 50, 100 casos por 100.000 habitantes, porque no vas a convivir, a menos que vayas a convivir con una familia que tienen tuberculosis activa, que sería el escenario de más alto riesgo, pero de resto no. Ok. ¿Cuál es el pronóstico y de qué depende el pronóstico de la tuberculosis? Pero el pronóstico es bueno y depende de que tú te tomes el tratamiento, de que tengas una micobacteria que no sea multiresistente, o sea, que sea sensible a los medicamentos que tú tienes. Por lo menos en Venezuela, hasta los últimos conocimientos que yo tengo, la multiresistencia es de bajo porcentaje. O sea, usualmente la respuesta es buena siempre que tú lo toleres y te lo tomes. El tratamiento como debe ser y como te lo mandan. En Venezuela te lo manda, se consigue en las unidades sanitarias, ¿no? No es que lo vas a comprar en la farmacia, sino esto es gratuito y debe tener supervisión del gobierno. ¿Qué pasa con las edades extremas y el embarazo? Bueno, las edades extremas tienen mayor posibilidad de primero de contagiarse, ¿ok? Y el embarazo es uno de los hay que estar pendiente porque actúa algo así como una disminución de las defensas también en el embarazo para adquirir la tuberculosis. Y aquellos ancianos, yo te repetí que en eso, por ejemplo, esos hogares de cuidado diario, donde hay muchos ancianos, bueno, imagínate si uno tiene tuberculosis y con esa inmunosenescencia que tienen esas personas de mayor edad, hay que estar muy pendiente en aquellos pacientes en ancianatos que tienen síntomas pulmonares y descartar la tuberculosis de manera que no sea una transmisión a todos los que están ahí, porque recuerda que ellos conviven todos los días están cerca y los empleados, las personas que los atienden a ellos también están todos los días con ellos. Entonces, muchas veces uno de esos empleados se contagia, entonces pasa sí, inadvertida la enfermedad a otros ancianos. Muy importante en ancianato el despistaje de todos los síntomas respiratorios, pensar en tuberculosis en ancianato es muy importante. Ok. Ahora, unas palabras sobre tuberculosis y ya hablamos de consumo de sustancias y COVID.
Bueno, hay artículos que dicen que el COVID te predispone también a tener tuberculosis. Y el escenario que yo quiero hablar son estos pacientes que tuvieron COVID que persisten con tos. Dice, doctor, yo tengo COVID prolongado y sigo con tos y todo bueno también. Debes descartar tuberculosis en esas personas, pues. Porque puedes tener unos síntomas que el médico, los pacientes piensa que eso va a durar semanas porque el COVID prolongado resulta que tiene otra patología infecciosa como es la tuberculosis. Y hoy por hoy, ya para cerrar, los regímenes terapéuticos, hay nuevos regímenes terapéuticos, además de lo que ya conocemos clásicamente. Hay ciertas modificaciones y sobre todo donde por ejemplo, la tuberculosis latente, tú puedes tratarlo de 3 meses, una combinación de isoniazida rifapentina, que no lo tenemos en Venezuela, o tú tienes que tratarlo por 6 o 8 meses solo con isoniazida, pero en aquellos sitios donde hay resistencia, monoresistencia o multiresistencia, isoniazida, rifampicina y todo, tú tienes una larga lista de medicamentos que puedes agregar. Inclusive puedes dar 5 medicamentos no tradicionales en aquellos personas, porque tú tienes que hacerle con los métodos a ver si hay resistencia a los que son métodos que usualmente los hacen laboratorios de referencia, no se hace en cualquier sitio, a ver si hay resistencia a isoniazida o rifampicina o piracinamida, y tú tienes incluyendo las quinolonas, logran tener esos tratamientos de bacterias multiresistentes, micobacterias multiresistentes. Perfecto. Bueno, Santiago, yo creo que con esto hemos cubierto todo acerca del tema de la tuberculosis y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá y felicitarte por tu libro, del cual vamos a hacer pronto un podcast para hablar sobre eso porque ciertamente vale la pena. Eh, Bueno, Santiago, gracias. Gracias a ti de nuevo por la invitación. Saludos a todos y buenas noches. Gracias.